leas conmigo lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Y ese es el primer anuncio de las buenas nuevas. Y fue anunciado por ángeles, por un ángel. Y mira cómo dice esta porción de la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora pudiéramos tomar un alto y ese temor no es por decir un miedo, ¿verdad? Como lo sería si alguien te amenaza, más bien es algo divino que han experimentado, es algo sobrenatural que han experimentado, que los ha llevado a sentir de alguna manera un temor, un miedo, por decirlo santo. Y dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo, ¿qué dice? Buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hermanos, tú y yo cuando cantamos y decimos gloria a Dios, no es solamente una frase muy común que nosotros cantamos, sino es porque reconocemos lo que Dios ha revelado a través de su plan y su propósito inmerecido para nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos y después tomamos nuestro lugar? Señor, te damos gracias que tu palabra ha llegado a nuestros oídos, Señor, y la hemos recibido en nuestro corazón. Y nos has, Señor, revelado, nos has mostrado tu grandeza y tu plan y tu propósito eterno para nuestras vidas. Y no solamente eso, Señor, nos has también mostrado tu bondad, tu misericordia, tu perdón para nuestras vidas, Señor, a pesar de ser pecadores. A pesar de ser, Señor, hombres y mujeres necesitados de un Salvador. Y te damos gracias que en este día, hace más de 2000 años, Señor, tú enviaste a tu Hijo y se cumple tu promesa muy anticipada, mucho más antes de los tiempos, Señor. Y ahora nosotros somos bendecidos ricamente al celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, consideremos este momento, este día, estas buenas noticias que no son común como las que tú y yo a lo mejor pudiéramos recibir. Bueno, no se comparan a lo que tú y yo pudiéramos recibir en un día muy malo y que alguien nos llegue y nos diga, hey, te voy a regalar miles de dólares, ¿verdad? Pudiéramos decir, eso nos cambiaría la vida. Si alguien llegara y nos ofreciera o nos dijera, aquí está, ten esto, ¿verdad? Algo que cambiaría nuestras vidas. Bueno, aún sintiendo ese gozo, si alguien nos ofreciera tal cosa, no se compara a lo que el Señor nos enseña en su palabra acerca del Hijo de Dios viniendo a este mundo y cumpliendo esta promesa. No se compara. Y cuando observamos la palabra gozo en este mensaje, en estas buenas nuevas, este gozo no es el gozo que tú y yo sentimos. Podemos describir la palabra gozo en diversas maneras, como feliz, el ser alegres o el estar alegres, alegría. Podemos ponerlo como gozo, contentos, ¿verdad? El contentarnos. Y tú y yo de alguna manera podemos relacionar esas expresiones en la vida, pero el gozo con el cual el ángel presenta esas buenas nuevas a los pastores no es lo que tú y yo sentimos como un día a día. Y me gustaría que observemos que a qué se refiere el Señor sobre este gozo que transformaría la vida de muchos, ¿verdad? Apóstoles y muchos testigos por venir. Ese gozo que no solamente lo vemos en los apóstoles, pero también lo vemos en el Hijo de Dios
que dice el libro de Hebreos que el gozo puesto delante de Él fue con el cual Él sufrió la cruz en el Calvario. O sea, qué increíble, dos cosas muy únicas y muy distanciadas de lo uno y el otro, el gozo y el sufrimiento. Y aquí el Señor nos muestra de que tú y yo podemos ser llenos de gozo al padecer y al sufrir y al pasar luchas y pruebas en esta vida. Y lo increíble de Dios es de que este gozo, hermanos, no es comprado con cualquier cosa. Más bien tú no te lo puedes ganar ni lo puedes comprar. Este gozo es dado al venir a Cristo. Nuestros ojos son abiertos a la gloriosa obra del Evangelio y tu vida es transformada por lo que Cristo ha hecho. Y dices, no hay otra forma de vivir si no es para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Entonces este día no es solamente, ¿verdad?, decir vamos a celebrar Navidad y wow, no puedo esperar que me den mis regalos, ¿verdad? Hermanos, a esta edad ya no dan nada. Ya no esperamos, ¿verdad? Más bien son los niños. Recuerdo muy bien el año que sentí ese cambio y me dolió, ¿verdad? Que ya me consideraban ya un adulto y dicen, no, pues vamos a dar algo pequeño, no mucho. Pero Navidad no es eso, hermanos. El nacimiento del Señor Jesús no es eso. Qué bueno que celebramos y pasamos un tiempo alegre con nuestra familia, pero es importante venir a este día, a este momento. Hermanos, podemos ver cómo gozo es una palabra clave que corre a lo largo de la palabra de Dios. Y gozo no solamente lo encontramos en esta porción, pero lo encontramos desde el principio, el Señor obrando en el pueblo de Israel. Quiero que observes algo conmigo. Ven conmigo al libro de Salmos 65. Versículo 10. Aquí podemos ver una fuente de gozo. Cuando consideramos la palabra de Dios y consideramos lo que el Señor define como gozo, bueno, lo encontramos en diferentes fuentes. Bueno, una de ellas es que el Señor nos muestra el gozo, la alegría de la vida. Amén. Nosotros nos alegramos. ¿Cuántos les gusta la lluvia? A mí personalmente no. Sé que es necesario. A mi esposa, a mi mamá les encanta. Hay personas que les encanta la lluvia, ¿verdad? Hay personas que les encanta el sol. A mí me encanta el sol. Nos alegra lo que produce la lluvia. Nos alegra lo que produce el sol, ¿verdad? Vemos una fuente de esa manera como el Señor contenta a la humanidad por medio de su naturaleza. Salmo 65:10 dice: riegas sus surcos abundantemente, allana sus comellones, lo ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura, destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. El mismo fruto de esta naturaleza llena al ser viviente de algún gozo, de alguna alegría. Por ejemplo, nosotros comemos, ¿por qué? Porque hay cosecha, porque se ha sembrado y ha habido lluvia y ha habido crecimiento y nosotros alimentamos nuestra vida. De alguna manera nosotros nos contentamos, nos alegramos de lo que podemos experimentar en esta vida. Otros encuentran alegría, hermanos, en la unión matrimonial, ¿verdad? Este es otro ejemplo, otra fuente de gozo, de alegría que el Señor nos muestra. Lo que nos dice su palabra de que el uno y el otro se unirán. En Génesis nos habla sobre esto. Otra forma de alegrarnos puede ser también a través de nuestros hijos. ¿A cuántos les de bendición sus hijos? Alegría. No vi muchas manos. Wow, Dios, saber qué ha pasado a lo largo de los años, ¿verdad? Yo sé que tenemos luchas y pruebas con nuestros hijos, pero sí sobrepasa nuestro gozo y nuestra alegría al considerar que nuestros hijos son una bendición de Dios. Amén. Entonces, esa es otra fuente que podemos nosotros reconocer como otro gozo, otra alegría, otra bendición en nuestras vidas. Proverbios 23 al 24 dice lo siguiente: el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. El 25 dice: alégrense tu padre y tu madre y regocíjese lo que te dio a luz. Amén.
Cuando vemos a nuestros hijos y los consideramos, nos llena de gozo, nos llena de alegría. Cuanto más cuando nuestros hijos crecen en el conocimiento del Señor. Esa es la recompensa más grande que uno puede recibir como padre. Yo creo que todos los padres estaríamos de acuerdo, amén. Que nuestros hijos caminen conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, al considerar esas diferentes fuentes, ¿cómo podemos nosotros experimentar gozo, alegría, contentamiento, felicidad? Y ahí le podemos agregar eventos críticos en nuestras vidas o eventos en particular donde cambiaron nuestras vidas, ¿verdad? Muchos expresan cuando comenzaron algún negocio y cambió sus vidas y pudieron lograr más ingresos. Bueno, podemos agregar diferentes fuentes como nosotros podemos experimentar gozo, alegría, contentamiento, felicidad. Pero a pesar de que podemos experimentar eso, también hay un mundo oscuro, pecaminoso, con envidia, con engaño, con maldad, que nos lleva a la muerte. Entonces tenemos los dos en los cuales podemos experimentar el gozo y a la misma vez experimentar lo más trágico que es muerte en esta vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a este ejemplo de la palabra y consideramos el gozo del Señor, no estamos hablando solamente de que el Señor va a suplir tus necesidades y Él te va a dar lo que más quieres y Él te va a hacer sentir de una manera alegre para que tu vida sea fortalecida y para que tus planes se cumplan en esta vida. No, el gozo del Señor es para sostenernos, para que nuestra vida, a pesar de las circunstancias, glorifiquen a Dios y no demos nuestra espalda a su palabra. No, el gozo del Señor no es para llenar tu vida y que tú sigas haciendo tu vida, sino más bien es para acercarnos a Él y rindamos nuestra vida y digamos: Señor, en esta vida no hay nada que me llene, que me sostiene como lo haces tú. Hermanos, cuando consideras el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y lo que el Señor Jesús tuvo que hacer con el pueblo de Israel, te das cuenta el amor de Dios. Muchos sabemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, que estuvieron esclavizados por 400 años. Y el Señor levantó ¿a quién? A Moisés. ¿Y cómo vino el Señor a Moisés? Mientras Moisés estaba pastoreando las ovejas. Y él vino y se acercó a una zarza y el Señor le dijo: hey, quítate tu calzado, estás en un lugar santo. Y el Señor le dio instrucciones a librar a su pueblo, ¿verdad? Y le dijo quién lo enviaba. Yo lo enviaba. Y sabemos la historia que el Señor trae sobre el pueblo de Egipto ciertos eventos que dejaron ir al pueblo de Israel. Hermanos, pudiéramos decir: wow, qué increíble lo que el Señor ha hecho. Pero quiero que veas algo más increíble. Es el corazón del pueblo de Israel cuando fue rescatado. Mira lo que dice Salmos 105. Ven conmigo a Salmos, porque quiero que lo veas tú en tu Biblia, no en las paredes, en las pantallas solamente, sino lo que dice mi Biblia sobre esto, hermanos. El pueblo de Israel no fue libertado como ellos a lo mejor esperaban. Imagínate salir corriendo, huyendo, ¿verdad? De un lugar donde has estado esclavizado por 400 años. Pero mira la expresión de el corazón de ellos. Salmo 105, versículo 37 dice así: pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. ¿El terror de quién? De Jehová, para libertar a su pueblo. El 39, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. El 40, pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. El 41, abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Y aquí está el 43, y sacó a su pueblo, ¿con qué, iglesia? Con gozo, con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo. O sea, el plan de rescate no ha de haber sido como ellos pensaban, pero al considerar lo que Dios había hecho para librarlos,
para cuidarlos, para sostenerlos en un tiempo muy vulnerable, muy sensible y en un lugar muy desértico. El Señor provee, pero es el corazón del pueblo de Israel lo que observamos como algo poderoso, increíble, es de que ellos, a pesar de cómo fueron rescatados, en ellos había gozo y alegría. Hermanos, lo que impacta a un mundo perdido, el impacto que tú y yo podemos tener sobre otras personas, no es tanto lo que tú dices de ti mismo, sino es cómo tú y yo nos comportamos a pesar de las luchas y las pruebas, cómo tú y yo perseveramos a pesar de las luchas y las pruebas. Y lo que otros pueden observar es que a pesar de las luchas y las pruebas, todavía hay gozo en mi corazón. Entonces este es el pueblo de Israel, y cuando leemos y vemos que el Señor una y otra vez lucha con el pueblo de Israel, pregunta esta mañana es: ¿cuántos de nosotros el Señor estará luchando con nosotros? Porque no solamente porque venimos a la iglesia, bueno, ya la hice, estoy bien, estoy libre, ya no tengo nada que cambiar, ya no tengo nada que rendir a Dios, porque ya estoy aquí, ya lo sé. No, el hombre humano siempre está en guerra con Dios, porque su carne siempre está buscando cómo ser saciadas por cosas terrenales, mas el alma siempre busca ser saciado por su Creador, por su Salvador y el Espíritu de Dios, quien lo llena en todo. Y si tú y yo nos confiamos en la carne, como dice Pablo, el peligro es de que tú y yo nos vamos a querer salvar a nuestras propias fuerzas y no por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y ahí es donde cambia el gozo del creyente, porque ahora yo estoy luchando, yo estoy esforzándome, yo estoy trabajando para hacer lo más que pueda. Yo estoy, y olvidamos de que es Cristo quien lo ha hecho. Es Cristo quien ha obrado. Es Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No eres tú, hermano. Gloria a Dios porque te esfuerzas para proveer y para darle a tu familia. Pero si al final del día no corres a la fuente de vida para ser saciado y fortalecido, entonces el gozo se volverá en llanto en tu vida. Isaías nos dice, al considerar lo que habían observado en el pueblo de Israel, los años que el Señor luchó con el pueblo de Israel, bueno, el profeta Isaías nos da una anticipación de un Salvador por venir, que ahora sí nos iba a dar este gozo eternamente. Ese gozo que no solamente sería momentario, sino sería para siempre. Y esto es lo que llenó al pueblo de Dios por años. Y el decir, considerar que viene un Salvador, viene el Mesías. Cuando tú lees el libro de Isaías, hermanos, te encuentras con muchas profecías sobre el Mesías, como en ningún otro libro. Pero mira lo que dice, acompáñame, porque creo que es importante que lo veamos. Isaías 51:11. Y aquí está hablando Isaías, profetizando Isaías. A la vez Isaías está viendo, observando que el pueblo de Israel lucha con aguardar los mandamientos del Señor. Y ve la opresión de los principados que les rodeaban y la opresión sobre el pueblo de Israel. Y el profeta Isaías habla en voz de Dios y mira lo que dice Isaías 51:11. Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirá la tristeza y el gemido. O sea, les está diciendo, hermanos, viene un día donde el gozo regresará, pero ese gozo será eterno. Ese gozo ya no es un gozo temporal, es un gozo pasajero o es un gozo que es solamente por algunos meses, sino este gozo que viene. Y nos está hablando sobre Lucas capítulo 2, donde se cumple estas buenas nuevas del Evangelio. Aquí es donde el profeta Isaías está diciendo, hermanos, viene el día donde esto será eterno. Entonces mira lo que sigue diciendo el versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú
que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre, que como hierba es tratado. Bueno, aquí ahora Isaías está diciendo, hermanos, ¿cómo es pues de que tú temes al hombre y al opresor? Es decir, hermanos, iglesia, en esta mañana, ¿cómo es que tú temes más a las circunstancias de esta vida, la economía de esta vida, los opresores de esta vida, y has olvidado a tu eterno gozo y a tu eterno Salvador? ¿Cómo es que nosotros consideramos al que nos puede opresar aquí en la tierra, al que nos puede engañar en esta tierra? Es decir, hermanos, reducirlo un poco más, tememos más el no ganar, tememos más el perder, tememos más el quedar bien con otros que con Dios, tememos más que otros nos den la recompensa terrenal que la recompensa celestial, tememos más que otros nos consideren como personas fieles y somos infieles al Dios de alguna manera. Eso es lo que nos está diciendo Isaías. ¿Cómo es que temen más a este mundo y lo que este mundo considera y piensa de ustedes y olvidan el gozo eterno que viene? Amén. Isaías da esta anticipación, llena al pueblo una vez más de gozo y recuerdan en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Hermanos, cuando tú escuchas la fidelidad de Dios, la escuchas cuando el Señor recuerda a Abraham, su pacto con Abraham, su pacto con Isaac y su pacto con Jacob. Amén. Bueno, aquí nos dice esto Isaías y esta es la anticipación y llegamos a Lucas. Y llegamos al día del nacimiento de nuestro Salvador y los ángeles ahora dice que se les presentaron a quién, a estos pastores por la noche. La palabra vigilia, ¿verdad? Que años atrás muchos íbamos a vigilias, pero el Señor se les presenta a esos pastores que en sí no eran favorables los pastores, no eran de buena reputación los pastores, pero el Señor se les presenta a ellos y les presenta las buenas nuevas de gozo. Ahora, este gozo también lo vemos en el Señor Jesús y lo que Él dice. Ahora el Señor Jesús en su ministerio nos dice, ven conmigo a Lucas 10. Me acompañas brevemente, Lucas 10, 21, porque este gozo ahora lo vamos a ver en el Hijo de Dios. No solamente es una frase, ¿verdad, hermano? Ánimo, hermano. Gozo. Más bien el Señor Jesús nos enseña cómo Él también se deleita en este mismo gozo. ¿Cuántos de aquí tienen gozo esta mañana? Amén. ¿Cuántos les alegra el participar de las obras del Señor? Amén. Nos bendice, nos llena. Pero hermanos, mira lo que dice Lucas 10, 21. Dice lo siguiente. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y lo revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos, escuchen bien, que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bueno, el Señor Jesús muestra su gozo en esto, de que el Señor ocultó ¿qué? El mensaje, el reino, las buenas nuevas de su venida. ¿De quién? De los sabios, de los que se creen, que lo conocen todo y lo saben todo. ¿Qué les dice esto, hermanos? Les dice a los discípulos, otros profetas, otros hubieran gustado oír lo que ustedes oyen. Amén. Y para nosotros, no, Cristo no está presente en persona, pero sí está presente en su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y si tú lees, hay un versículo en las cartas de Pedro que dice, dichosos quienes
aún no viéndole, le aman. Dichosos quienes aún no le han visto y le aman. Hermanos, bienaventurados aquellos que aman al Señor a pesar de no verle, pero sus corazones están llenos de certeza en quien han confiado. Amén. Mira este pasaje y terminamos después con Filipenses. Mateo 5, 10 al 12. Lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesús en el monte, en el sermón del monte, mira las instrucciones, mira lo que Él dice sobre esto. Mateo 5:10 dice, bienaventurado aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa mía. El 12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Imagínate lo que hablábamos, el Señor Jesús tomando dos extremos, el sufrimiento que tú y yo podemos enfrentar en esta vida al ser creyentes, al ser cristianos, y lo estamos viendo hoy. Pero aún en este sufrimiento el Señor Jesús dice, gócense, alégrense por lo que sufren por causa mía. Esta es la recompensa del Señor para quienes sufren, de que Él viene por su pueblo y Él salvará a su pueblo. Amén. Ahora, hermanos, hemos considerado lo que el Señor ha obrado en su pueblo y lo que el profeta Isaías nos anticipaba en el nacimiento de nuestro Salvador. Vemos el Señor Jesús cómo Él se regocijaba y vemos cómo Él nos llama a nosotros a regocijarnos. Pero quiero darte un ejemplo más profundo y esta es una buena aplicación y lo vemos en Pablo. Y Pablo nos da este ejemplo. Vemos a la iglesia primitiva y la iglesia primitiva fue conocida por ser una iglesia, un pueblo lleno de gozo. Amén. ¿Cuántos saben que la iglesia cristiana es conocida por ser una iglesia alegre? Amén. Llena de gozo. Puedes voltear a tu vecino y dile, me alegra que estés aquí. Y si no le da una sonrisa, bueno, vamos a orar por ellos. Pero quiero que veas este ejemplo, hermanos, que es ser un creyente, vivir en esta vida y padecer y sufrir y todavía ser una persona con gozo en su vida. Pablo nos da este ejemplo. Y Pablo no es una excepción y podemos decir, bueno, Pablo es Pablo. No, Pablo nos da este ejemplo como el ejemplo para todo creyente, porque aún Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. No está diciendo sean como yo, ¿verdad? Porque yo soy único y lo que yo hago yo lo puedo hacer, sino lo que Él hace lo ha hecho a través de Cristo Jesús. Y mira lo que vemos en su carta de Filipenses y las palabras de Pablo. Y quiero que lo leas conmigo, hermanos, y veamos esta expresión de Pablo encarcelado. El versículo 12 dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. ¡Wow! Pablo nos está aclarando al comenzar esto diciendo que el mayor progreso en la iglesia ha sido en su sufrimiento. Y pudiéramos decir esto también, que el mayor progreso en nuestras propias vidas siempre va a ser en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Y aquí nos aclara esto. Él comienza exaltando lo que el Señor ha progresado a través de sus luchas. Y el 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es decir, Pablo nos está diciendo, los encarcelados conmigo me reconocen de que no estoy aquí por razones de ser un ladrón, sino estoy aquí por predicar a Cristo Jesús, y lo reconocen ellos, y eso ha causado que ellos mismos corran la voz a los demás. Imagínate lo que hace las luchas y las pruebas. El 14, y que la mayoría de los hermanos, ahora los que están afuera, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor.
Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia, rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. El 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, dice, y me regocijo, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pausa. El 19, mira lo que nos está diciendo Pablo. Al escuchar lo que está haciendo, está provocando en los demás. Dice, esto será para mi liberación. Es decir, hermanos, Pablo nos está diciendo que el buen testimonio de lo que ha resultado sus luchas y sus pruebas lo está ayudando a perseverar en su situación presente. Aquí va una pregunta para nosotros. ¿Qué te fortalece en los momentos más difíciles de tu vida para perseverar en ellos? ¿Qué te ayuda en los momentos más difíciles de tu vida para perseverar? ¿En qué te inclinas en los momentos más difíciles de tu vida para perseverar? Porque no es solamente decir, bueno, estoy pasando, aquí estoy luchando y bueno, aquí estoy. Y no hacer nada no es la respuesta, sino es en qué me inclino, qué hago para crecer y perseverar y madurar y permitir que el Señor me ayude y me haga salir adelante. Pablo dice, esto resultará para mi liberación, es decir, esto es lo que me sostiene aquí en la prisión. Esto es lo que a mí me sostiene aquí con esperanza y gozo, es el escuchar que Cristo está siendo predicado. Mira, terminamos con estos dos versículos que rezan aquí. El 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¡Qué palabras! Ahí pudiera haber dicho Pablo, de nada sirvió servir a Cristo. Mira dónde estoy. Mira lo que me ha sucedido en la cárcel. Ese sería el plan de Dios, de que yo pasara aquí en este lugar. ¿Cómo puede ser que Dios me traiga hasta aquí? O sea, hermanos, ese es alguien que ama su vida, que dice, ¿cómo puede ser, Señor, que tú permitas que esto me pase? Es alguien que ama su vida más que a Cristo. Pero Pablo nos enseña que dice, en nada seré avergonzado. Padezca aquí, presente o muera, Cristo es glorificado. Esto es increíble el escuchar y debe redarguir nuestro corazón, decir, ¿pudiera yo contestar de la misma manera estando yo pasando una lucha y una prueba? Mira lo que dice el 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífero, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento, dice, oprimido, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice, por mí, dice, puedo estar con el Señor. Qué bendición sería estar con el Señor. Pero si me es necesario estar aquí con ustedes, bueno, y padecer, que sea así. Hermanos, esto es lo que estamos leyendo. Muchos de nosotros no hemos sido encarcelados. No sabemos lo que es pasar una situación como esta. Hay otras luchas en la vida, pero estamos leyendo y observando el gozo de un creyente en sus momentos más oscuros de su llamado como hijo de Dios. Y aquí es donde observamos este gozo, que cuando consideramos Lucas y el anuncio del ángel que dice, ¿verdad? No teman, porque les traigo buenas nuevas de gozo. Es decir, lo prometido, lo mucho anticipado,
Este gozo que sobrepasa todo lo que este mundo puede ofrecer. Este gozo que te sostiene, hermanos. Este gozo que te llena de alegría a pesar de las luchas. Este gozo, hermano, de que tu carácter es tan bien moldeado a decir, bueno, que no se haga como yo quiera, sino que se haga como Él quiera. Este gozo, hermanos, que nos transforma día a día. Pregunta sincera a cada uno de nosotros, no me contestes, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente podemos testificar de que observamos el cambio en nuestras vidas día a día por el gozo del Señor en nuestros corazones? ¿Alguna vez te has quedado y dices, wow, Señor, verdaderamente has obrado en mí? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantó al considerar, ya no soy el mismo que era antes? Y eso es todo porque tú, Señor, lo has permitido. Pero ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Las buenas nuevas de gozo. Hermanos, yo creo que ahorita si yo les dijera, hermanos, les tengo un auto a todos allá afuera para cada uno de ustedes se levantarían. What? No way. De verdad. Nos llenaría más de gozo al oír noticias terrenales que recordar las buenas nuevas del gozo del Señor. Y les soy sincero porque así me pongo yo a veces cuando estamos dando regalos. Digo, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Pero eso no nos debe de llenar más de gozo como lo es su palabra en nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios por su plan eterno en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él visitó a una virgen para que se cumpliera su plan en la tierra y que las buenas nuevas del Evangelio llegaran a nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios y por su gracia y por su bondad, porque alguien nos habló y llegó a nuestros oídos, y el Señor en su gran misericordia obró en mi corazón y abrió mis ojos y me permitió ver su plan eterno para mí. Y ahora soy sostenido por esa esperanza y esa promesa. No soy sostenido por lo que tengo o por lo que quiero o por lo que no tengo. Estoy sostenido porque espero en Él, que Él viene pronto por su pueblo y lo que nos espera eternamente. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Os conviene que yo vaya porque voy a preparar morada para vosotros. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie esta mañana? ¿Por qué no oramos y después cantamos este canto? Pero ahí donde estás, hermanos, ¿por qué no meditas en qué afecto tiene el gozo del Señor en tu vida? ¿Qué impacto tiene el gozo del Señor en tu vida? Señor, te agradecemos por este día que hace más de 2000 años tú, Señor Jesús, viniste a la tierra. Tomaste forma de hombre, te humillaste a lo más bajo como nos enseña tu palabra y te hiciste siervo de nosotros. Tomaste forma de hombre, de pecador, pero no fue hallado pecado en ti. Y llevaste todas nuestras culpas y nuestras heridas y nuestras cargas y nuestras iniquidades a la cruz del Calvario. Y ahí, Señor Jesús, pusiste el fin a toda maldad, a toda la muerte, y tú resucitaste. ¿Y por qué resucitaste? También has resucitado a una iglesia juntamente contigo, que ahora, Señor, damos testimonio de que tú vives y tú reinas en mi vida, en nuestras vidas. Y Señor, estamos seguros de que no hay cosa en la vida que pueda, Señor, Padre, llenarnos como lo hace el gozo de tu salvación en nosotros. Señor, ayúdanos si no hay esa seguridad y esa certeza. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocer, Señor, tu plan perfecto para nuestras vidas. Señor, permítenos no salir de ese lugar sin el conocer, Padre, tu plan para cada uno de nosotros. Señor, este año al celebrar juntamente con nuestros familiares
que podamos tomar un alto y bendecir tu nombre, Señor, por lo que representa la Navidad en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos, y toda gloria a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos